Señor, te adoramos por tu inmensa gloria, hoy gracias te damos al Rey de los cielos, al Todopoderoso y a su único Hijo, Cordero glorioso. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Todo el mundo, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Del Padre, piedad de nosotros, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, del cielo y la tierra, colmados de su gloria, alaban y te bendicen, Señor de la historia. Todos, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Y en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concédenos a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, lo que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios urgió en el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuando él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de ante todo había escogido, a nosotros, que hemos conocido
que hemos comido y bebido con Él después de que resucitó entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de Dios, lo que ha constituido el juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es únicamente que cuando creen en Él, reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos justamente con Él. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y, muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis lo suyo, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio
según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino al del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Oye, pero nada más por aquí, vamos a ver los niños primero. Cristo ha resucitado. Todos los adultos. Cristo ha resucitado. Ha resucitado. Hoy nos invade la alegría que nos habíamos trazado desde el miércoles de ceniza para vivir pedagógicamente el camino hacia la Pascua del Señor. Vivimos la Cuaresma, la conversión, vivimos el Triduo Pascual desde el jueves, viernes, sábado, anoche, y hoy celebramos esta solemnidad. Qué bueno que lo que Jesús le dijo a la gente en su tiempo, a los escribas y fariseos, cuando estaba en el templo y les dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Ellos se burlaban de Jesús porque no entendían la presencia de Jesús entre ellos y no entendían para qué había sido enviado Jesucristo. Y por eso creían que Jesús se refería solo a la construcción del templo físico. 46 años duró la construcción del templo de Jerusalén y por eso ellos se reían: ¿y cómo va a creer reconstruirlo en 3 días? Pero Jesús no se refería a este templo o a ese templo de Jerusalén, sino a su propio cuerpo. Gracias que le debemos a Jesús, porque si Cristo, dice Pablo, no hubiese resucitado, vana sería nuestra vida. Dice en otras palabras: comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Cristo le ha dado sentido a nuestra vida, no solamente a nuestra vida física, temporal, sino a nuestra vida eterna.
Por eso estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres porque esta alegría no es una alegría solamente terrenal, ni es una alegría motivada por otros elementos. Es una alegría espiritual de que somos hijos de Dios, nos ha redimido con su Hijo, ha muerto en la cruz y resucitado, y tenemos la vida eterna. Ahora comienza, cuando yo levante la mano así, damos 5 aplausos para que no se me duerma. A ver. Ahora comenzamos un tiempo también muy especial, comenzado desde anoche de la vigilia pascual, que es el tiempo de Pascua. Por eso anoche encendimos el cirio. Este cirio indicaba la resurrección de Cristo con el canto del pregón pascual, y luego comenzó, desde ese momento del aleluya, comenzó la Pascua del Señor. ¿Qué significa la palabra Pascua? Paso de la muerte a la vida. Y es un tiempo, repito, de 50 días que termina el día de Pentecostés. Por eso la palabra Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Ahora Dios nos va a regalar un tiempo más largo todavía, lleno de mensajes, lleno de alegría y lleno de luz. Por eso en este tiempo también se suele hacer no el Via Crucis, sino el Via Lucis, que se hace con el cirio o con otro cirio más pequeño, para que la comunidad pueda hacer 14 estaciones, pero no del Via Crucis, sino del Via Lucis, porque Cristo ha resucitado y el camino de la Pascua es camino de la luz. Y hoy nos reúne el Señor para celebrar esta solemnidad, y seguiremos celebrando las misas dominicales como las misas de resurrección. Esta es la primera misa de resurrección, y luego cada misa significa celebrar la resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque el rito dice: proclamamos tu muerte, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ¿verdad? Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, es decir, cada misa, cada domingo proclamamos la resurrección de Cristo, contemplamos su presencia en la Santa Eucaristía y comulgamos la hostia para llenarnos de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Hemos escuchado el relato de los Hechos de los Apóstoles. El relato de los Hechos de los Apóstoles nos dice pues que Jesús, después del bautismo, empezó a predicar su vida pública. Recordemos que Jesús tuvo 30 años en vida privada, formándose, creciendo en el hogar de Nazaret, y luego entonces empezó, después del bautismo en el Jordán, empezó con el milagro de las bodas de Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino y empezó a predicar al pueblo de Israel. Entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra, ¿verdad?, toda la historia de Jesús, desde el momento del bautismo hasta el momento de su muerte y resurrección, y los apóstoles dicen: nosotros somos testigos de esto. Y por supuesto nosotros también, porque la iglesia nos ha enseñado que estas celebraciones todos los años es para entender que nosotros somos testigos de que Cristo murió y resucitó. Incluso hay una sábana que se conserva todavía, que la sábana de Turín, que científicamente descubrieron que esa sábana pues fue la misma que Jesús dobló en el sepulcro, y cuando la descubrieron tenía el rostro de Cristo marcado. En fin, nosotros somos testigos de la resurrección. Y hemos escuchado el Evangelio de la resurrección muy interesante. Pudiéramos decir que las mujeres fueron las primeras que anunciaron la noticia de que Cristo había resucitado. María Magdalena y la otra María van al sepulcro y ven que no hay nadie. Ellas tampoco habían entendido mucho la resurrección, pero lo que se extrañan es que, oye, lo sepultaron y cuando fueron no había nadie. Lo único que vieron fue que había las sábanas estaban dobladitas, con que fue envuelto el cuerpo de Jesús, dobladas aparte, puesta aparte. ¿Quién lo hizo? Nadie.
¿Quién lo pudo hacer? Jesús. Fue el que al resucitar dobló las sábanas, los puso al lado y salió. Qué bonito es esto, ¿verdad? Pero ellas como no entendían y se comentaba que era posible de que de los fariseos, los soldados romanos o toda la gente que había matado a Jesús, era posible de que se pudieran robar el cuerpo para que los apóstoles no lo recogieran. O también ellos pensaban que los judíos se lo podían robar también para que no existiera más Jesús que predicaba tanto al pueblo de Israel. Pero resulta que no fue así. Ellas fueron a avisarle a los apóstoles, Pedro y Juan, y vinieron ellos corriendo a ver qué era lo que pasaba. ¿Será que se robaron al maestro? Oye, ¿qué pasaría? ¿Qué problema? Ahora, ¿dónde lo conseguiremos? Me imagino yo que eso pensaba Pedro y Juan. Juan era más joven que Pedro y por eso corría más rápido y llegó más rápido al sepulcro y esperó que llegara Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era el primero entre los apóstoles, tenía la primacía y no podía Juan entrar al sepulcro sin Pedro. Pedro era el primero y ellos respetaban mucho eso en Pedro. Llegó Pedro, entró y evidenció la sábana doblada, dice, y creyó. Eso y creyó es porque todavía no habían entendido, ¿no? Oye, qué bueno es esto. Entonces, qué noticia tan buena, no solamente para las mujeres de Jerusalén y para Pedro y Juan, sino para todo el pueblo de Israel. No solamente para todo el pueblo de Israel, sino para todos nosotros, porque es que nuestra fe está centrada ahí. Nuestra fe está centrada en la resurrección de Cristo. Nuestra fe está centrada en la Eucaristía y en cada Eucaristía Cristo se presenta resucitado a la comunidad. O sea, nuestra fe católica es muy completa por eso, porque está centrada en la resurrección de Cristo, en la Pascua del Señor y en la Eucaristía. Por eso es que el primer mandamiento de la iglesia, ¿cuál es el primer mandamiento de la iglesia? ¿Ven los niños? ¿Ah? No, ese es el mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento de la iglesia, oír misa entera todos los domingos. Primer mandamiento de la iglesia. Por eso es que ese es el primer mandamiento. Y nosotros tenemos como católicos que al menos oír misa todos los domingos, porque es ahí donde se centra nuestra fe. Es ahí donde está el meollo de la cuestión. Es Cristo resucitado, Cristo en la Eucaristía, primer mandamiento de la iglesia. Y tercer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el tercer mandamiento de la ley de Dios? Santificar la fiesta. ¿Cuál fiesta? Pues no es un boche. Una vez un niñito me preguntaba, padre, me dijo, yo fui a una fiesta con mi papá y mi mamá y me puse a rezar. Y yo le dije, ¿qué era la fiesta? Era un boche que había, un baile, una cosa. ¿Pero por qué te pusiste a rezar? Pues que no dicen que hay que santificar la fiesta. Pues yo me puse a rezar por eso. No, pero no es la fiesta pagana, no es la fiesta es la fiesta del Señor. Es el Dies Domini, es el día del Señor. Esa es la fiesta que nosotros vivimos en el tercer mandamiento, santificar la fiesta, y en el primer mandamiento de la iglesia. Por eso hay que saberse los mandamientos de memoria para uno ver por dónde va la cuestión, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí está entonces el centro de nuestra celebración. Anoche cuando hacíamos la ceremonia, todos los que vinieron pues vieron cómo es una ceremonia bien larga, porque incluso bautizamos ahí en esta pila que hicimos un provisional para los que se bautizaron varios jóvenes, ¿verdad? Y algunos niños. Esa vigilia duraba mucho porque era la vigilia donde se bautizaban todos los catecúmenos, es decir, los adultos que estaban haciendo un camino para bautizarse. Y entonces por eso esa ceremonia empezaba a las 7 por ahí y terminaba a las 6 de la mañana, porque eran muchos catecúmenos. Y entonces en el momento de la bendición del agua llamaba el padre o el que estaba, llamaba a los catecúmenos para que se bautizaran, porque eran adultos que estaban formándose para entrar a la iglesia, ¿verdad? Recordemos nosotros que el primer sacramento es, ¿cómo se llama el primer sacramento? Disculpen que les pregunte porque es que hay niños de la catequesis y tengo que ir apuntando un poquito también la catequesis.
El primer sacramento es el bautismo. Entonces, para poder entrar a la iglesia, tenían que bautizarse. Antes no eran miembros de la iglesia, después del bautismo sí. Entonces, todos los que se bautizaban se incorporaban de nuevo a la iglesia y la iglesia celebraba la alegría de que adultos se incorporaban en el bautismo. Entonces, anoche tuvimos esa realidad, quizás un poquito más rápido porque eran menos, en aquel tiempo eran más. Ahora bien, estamos mirando el Evangelio y este Evangelio, pues evidentemente nos traza una meta prácticamente pascual. Una meta pascual porque las mujeres que fueron a anunciarle a los apóstoles, pues nos están diciendo, es necesario que en este tiempo se anuncie a Jesús. Tanto mujeres como hombres, como cristianos, en nuestro compromiso cristiano, tenemos evidentemente que anunciar a Jesús. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues, bueno, tenemos que prepararnos ciertamente. Pero en el bautismo, ¿qué es lo que nos dice el sacerdote? ¿O qué nos dijo el sacerdote? Quizás no nos acordamos, porque a veces nos pasa, bueno, yo les pregunto, ¿quién se acuerda de la fecha en que fue bautizado y levanta la mano? 1, 2, 3. Fíjense que hay poco. No nos acordamos, pero en el bautismo nosotros recibimos una unción que nos hizo el Padre, que dice aquí en la cabeza, ¿no? Para que seas miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por el bautismo somos miembros del reinado de Cristo, pertenecemos al sacerdocio bautismal y somos profetas. ¿Cómo descubrimos que somos profetas? Porque nos educan para eso en la catequesis, nos enseñan, y cuando estamos grandes entonces podemos evangelizar, podemos ir a anunciar a Jesús como lo hicieron las mujeres en el sepulcro, a los apóstoles, y es muy importante. Ahora otra cosa, estamos en el camino pascual, ¿verdad? Dice Pablo en la carta de hoy, San Pablo, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Pero vamos a pensar en este momento que estamos en la tierra, porque no hemos muerto. Pablo nos está diciendo que este camino pascual no es un camino cualquiera. Y yo diría que más aún porque el Papa Francisco nos ha regalado, o la Iglesia a través del Papa Francisco nos ha regalado un tiempo especial que comenzó en octubre del 2021, el año de la sí. El año de la sí. Sí, vamos a pronunciarlo porque mucha gente quizás no le cuesta pronunciar la palabra. El año de la sinodalidad. ¿Qué significa eso? Caminar juntos, ¿verdad? Caminar juntos hasta el 2023, que se realizará un sínodo en Roma llamado por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. O sea que esta Pascua o esta Cuaresma, Pascua Cuaresma, Semana Santa y Pascua nos han regalado dentro del tiempo sinodal la oportunidad de poder nosotros vivir esta Pascua basado en estos 3 elementos o 3 temas. Y los temas son comunión, participación y misión. Y la misión se encierra en el profetismo que hemos recibido desde el bautismo, ¿verdad? Pero vamos por parte. Hay unos que dan más de 5, son 5 aplausos nada más. Son 5 aplausos nada más. Estos 3 temas, primero, y los quiero familiarizar porque quizás nos hace falta familiarizarnos con esos temas de la iglesia. Nosotros somos católicos y tenemos que estar
en conexión con el Papa, en conexión con lo que la Iglesia nos está enseñando. La sinodalidad tiene una gran importancia porque es primera vez que se ha planteado la sinodalidad desde abajo, o sea, desde el pueblo. Antes se hacía con los obispos y cardenales en Roma, se la llamaba el sínodo de los obispos. Entonces el Papa ha querido que esta sinodalidad la vivamos nosotros mucho antes de que se reúnan los cardenales para analizar los temas importantes para la Iglesia. ¿Qué es comunión? Es un tema tan importante que no se puede vivir la sinodalidad sin la comunión. La comunión, evidentemente, comienza con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando nosotros aprendimos en la catequesis, aquella catequesis tradicional, se nos preguntaba: ¿cuántos dioses hay? A ver, los niños, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios verdadero. ¿Cuántas personas hay en Dios? 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Disculpen los adultos que ustedes saben eso, pero si no lo digo esto a los niños, entonces, ¿el Padre es Dios? ¿Sí o no? ¿El Hijo es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Son 3 dioses? No, un solo Dios verdadero, porque es el Dios que vive la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que llamamos nosotros el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el tema de comunión está enlazado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son distintos, pero son un solo Dios verdadero. ¿Nosotros somos iguales todos? ¿Ah? ¿Somos iguales todos? No. Aquí hay unos gordos, otros altos, otros morenos, otros blancos, otros casi blancos. En fin, unos con los ojos azules, otros con los ojos azulados. Todos somos distintos, pero ¿qué nos quiere la Iglesia que vivamos? Que a pesar de ser distintos, caminemos todos juntos. Algo fácil de decir, pero difícil de vivir. Porque muchas veces nosotros vamos bien con los que están bien con nosotros. Nos la llevamos bien con los que realmente se la llevan bien con nosotros. Pero de caminar todos juntos, a pesar de las dificultades, las diferencias, los colores, etcétera, etcétera, yo digo que a nosotros la genética nos ha favorecido mucho, a los latinoamericanos, bueno, también en otros países, porque nos ha regalado la diversidad en nuestra genética y somos distintos. Dios nos ha regalado un don en la genética. Pero es decir, la sinodalidad significa caminar todos juntos como hermanos. Qué difícil es eso, porque ahorita hay tantas apatías, tantos distanciamientos, tantas divisiones, tantas contraposiciones, tantos colores. Esa es la realidad que vivimos en el mundo. Pero entonces la Iglesia nos dice: ustedes cristianos católicos tienen que caminar la sinodalidad, tienen que aprender a caminar juntos, caminar juntos.
Y este tiempo de Pascua es un tiempo esencial para la misión. Lo que pasa es que a veces celebramos nosotros hemos hecho aquí bastante trabajo para cada momento, para los negocios, para toda la pareja, todos los grupos que hemos trabajado en equipo. Pero no se tiene que quedar aquí todo. A partir de hoy es donde tiene que haber más fuerza, más ánimo, más alegría, más participación, porque es la luz de Cristo. Entonces imagínate que Cristo se le sentaba en la sociedad, entre tuviéramos toda la oscuridad. Cristo resucita para eliminar al mundo entero. Y para que esa luz que Él irradió desde su resurrección, Él mismo que es la luz, nos ayude a nosotros evidentemente a vivir en la luz. Dice, yo soy la luz del mundo. Y dice el Evangelio de Mateo, no se enciende la luz para ponerla debajo de un cajón, se enciende para iluminar a todos los que estén en la casa. Entonces nosotros como bautizados, digo jerarquía y pueblo de Dios, tenemos que vivir esta iglesia que el Señor tiene el objetivo de la sinodalidad, este es el objetivo de la sinodalidad, iglesia del Señor, la iglesia sinodal. Entonces, hermanos, debemos preguntarnos hoy, cada uno de nosotros, los niños, por ejemplo, tienen que preguntarse ¿cómo quiero vivir la sinodalidad? Y yo por acá, ¿cómo puedo vivir la sinodalidad? El camino de la formación, el camino de la formación. Los jóvenes, ¿cómo puedo vivir la sinodalidad? Por eso es el tema. Los adultos, ¿cómo puedo vivir la sinodalidad? La familia, ¿cómo puedo vivir la sinodalidad? Cada quien puede hacer hasta un programa en su propia realidad para poder vivir esos temas. Y no es nada fácil. Si esos temas se consolidan como debe ser, tendremos una sociedad que Jesús quiere. Jesucristo murió y resucitó para instaurar la nueva civilización del amor. Y todavía quedan muchas telas que cortar. ¿Vive el mundo de la comunión? No. Usted va a hablar de la comunión del cuerpo de Cristo, sino la comunión de todos. ¿Vive el mundo de la participación? Pues quizás sí, porque participamos siempre de la iglesia. ¿Vive el mundo de la misión? Pues quizás algunos sí, otros no. Pero todos tenemos el compromiso desde el bautismo, claro, la información se consolida más en el poder espiritual. Tenemos un compromiso de vivir estos tres temas. Y los estudios sociales, con la predicación de hoy, porque es eso lo que debemos hacer en este tiempo pascual. Entonces, bueno, la iglesia ya tenemos los que escuchan, consejo parroquial, todos los grupos, tenemos que hacer una programación que lleve todo este camino pascual de comunión, participación y misión. Porque si no estaremos fuera de la iglesia, si no hagamos lo que quiere la iglesia, vamos por aquí y vamos por allá. Y eso tenemos que estar muy claro. Tenemos una cabeza visible que es el Papa, representante de Cristo, para nosotros seguir cantando lo que nos va diciendo en nombre de Cristo y lo viviendo nosotros. ¿Te parece? ¿Ok? Un aplauso fuerte para Ahora decimos todos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, autor de la vida, que resucitó a su Hijo Jesucristo. Por la Iglesia, para que renovándose sin cesar pueda anunciar al mundo la vida nueva en Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los bautizados en la noche de Pascua, para que despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo, a imagen de Cristo, perseveren en la fe que ha sellado en el bautismo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor Jesús, el viviente, encienda en ella la esperanza de la liberación de todo mal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que celebramos esta Pascua, para que cuando aparezca Cristo, vida nuestra, aparezcamos juntamente con Él en la gloria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras en nuestra diócesis y en Venezuela y en el mundo. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos, para que el Señor sane a los que están enfermos y proteja a los que no lo están. Roguemos al Señor. Por los que se han ido a la otra vida, nuestros hermanos difuntos, Raúl Trujillo Chafardet, Juan Alberto Jaime, Soledad Jaime, Francisco Antonio Rodríguez, y todos los difuntos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la plegaria de tu iglesia, el anhelo de toda la humanidad, la resurrección y la vida sin término. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, a quien has constituido Señor y vivo, Señor de vivos y muertos, cabeza de la nueva humanidad, que vive intercediendo por nosotros y reina por todos los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo, junto con los dones que te presentamos, para que los misterios de la Pascua que hemos comenzado al celebrar nos obtengan con tu ayuda el remedio para conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. El Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Contemplemos a Jesús resucitado, que Él es el pan de vida, el alimento del alma. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino que estaba en la mesa, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el cáliz del Señor que contiene su sangre resucitada, la misma sangre que fue derramada en la cruz para la salvación del mundo entero. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Aníbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo las enseñanzas de Jesucristo nuestro Maestro, nos atrevemos a decir con fuerza: Padre nuestro, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos lo dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia que está reunida en este momento, y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo resucitado. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han venido a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén.
Jesús está vivo,
Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que, renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero pedirles unos segundos para leer un agradecimiento. Sé que no hay luz y tiene un poquito de calor, pero quiero agradecer inmensamente a todos, generalmente a todos, porque sé que ha habido mucha participación durante la Cuaresma, durante la Semana Santa y por supuesto ahora. Esa participación ya nos inscribe en el camino sinodal. Y el agradecimiento a toda la cooperación de los movimientos, de los grupos, de las pastorales, del Ministerio de Música, del seminarista, del diácono, de los monaguillos, de las familias, de los niños, etc. Voy a hacer una lista acá. Ojalá que no me falte nadie, pero a veces yo le tengo miedo a las listas porque a veces alguno se escapa, pero el que se escape, bueno, agradecido de corazón por todo lo que se ha hecho para Dios. Las cosas para Dios tienen que ser bien, excelente. Y aquí hemos trabajado pues en equipo, unos en una cosa, otros en otra, pero eso, la característica de los equipos es que se distribuyen las responsabilidades. Agradezco a la alcaldía del municipio, Diego Bautista Urbaneja, por toda su cooperación en todas estas Cuaresma y Semana Santa. Al alcalde Manuel Ferreira, al Leandro Cermeño, a grupos de apostolado, Divina Voluntad, Preciosísima Sangre, Legión de María, Cursillo de Cristiandad, Adoradoras del Santísimo, Custodios de la Virgen, Catequesis de la Primera Comunión y Confirmación, Pastoral de la Comunicación, Pastoral Juvenil, Pastoral Familiar, Sandra de Martino y los Scouts, Consejo de Asuntos Económicos, Consejo de Pastoral Parroquial, Doctor Víctor Vázquez, Ministerio de Música, Niños, Jóvenes y Adultos, Gestión Social de la Alcaldía, señor Felo, artista plástico, señora Isbelis Hernández, Ondas 91.5 FM, emisora de radio, Parroquia Chinquiquirá, el señor Viñas y su feligresía, a todos los participantes de los que participan en la edición de Room on Fire, a la Orquesta Filarmónica Metropolitana de Anzoátegui, al maestro Pajares, al JE Creando Sueños, a los benefactores de las flores, los cuales pues nos han permitido tener una iglesia bien ornamentada, a los servidores del altar, al diácono, al seminarista, servidores de la Eucaristía, policía municipio y algunos guardias nacionales que han venido, la señora Patricia Chaurán también. Bueno, agradecidos a todos y todo pues para Dios. Los agradecimientos de la iglesia pues evidentemente son un formalismo, pero sabemos que Dios agradece todo con todo lo que nos da también como cristianos. De manera que ¡viva Cristo resucitado! Un aplauso a Cristo resucitado. ¡Viva la iglesia! ¡Viva el Papa! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Anzoátegui! Y viva la parroquia María Auxiliadora. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. A ser testigos de Cristo con su luz en este camino pascual, en nuestras realidades.
Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz día para todos. De la muerte nos libró, alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó.